de competición da un respiro. Pues sí, la verdad que sí. Es una mañana con mucha información en el Málaga, con mucha novedad en el equipo blanquiazul, porque, como tú dices, el comité de competición hacía el fallo con relación a los partidos de la jornada pasada, y en los que el Málaga, como ya sabíais, tenía muchísimas sanciones, muchísimos jugadores con problemas de amarillas, con ciclos de amarillas, y también las expulsiones de Blanco Lechuk y de Ndiaye. Las noticias son muy claras. Blanco Lechuk va a poder jugar en el Molinón, va a poder estar en el estadio del Sporting de Gijón porque se le ha retirado la segunda cartulina amarilla, por tanto queda invalidada, queda anulada la expulsión, la segunda amarilla que acarreaba esa roja. Y Alfred Ndiaye, con el que había temor que le pudieran caer muchos partidos o varios partidos por la amenaza que le hizo a un jugador de Osasuna, al final solamente un encuentro. Ha servido el vídeo de atenuante del propio jugador arrepintiéndose tras el encuentro y también su condición de no reincidente. Por tanto, Lechuk, Blanco Lechuk, el delantero, el Pichichi del Málaga, va a poder estar en el Molinón, y Alfred Ndiaye solamente se va a perder ese encuentro, el del Sporting. Es un buen balance, sobre todo viendo las previsiones o las esperanzas que tenía el Málaga en las alegaciones a ambos. Sí que también se ha confirmado que ni Adrián, ni Ontiveros, ni Rica, los tres dieron la quinta amarilla el pasado fin de semana en el Sadar. Ellos no van a poder estar porque sí que es verdad que se ha confirmado la sanción de un partido. Así que más o menos es la novedad importante que Lechuk pueda estar, que Blanco Lechuk pueda estar en el Molinón. Importante que en Ndiaye solamente vaya a estar un partido de sanción. Y también la otra gran noticia, Chema, en este caso menos positiva, ha sido la lesión de Luis Fernández, que iba a tener que hablar aquí atrás en la sala de prensa de la Rosaleda. Estaba previsto su rueda de prensa para la 1:30 de la tarde, pero al final del entrenamiento por la mañana se ha lesionado, se ha tenido que marchar a realizarse pruebas y por tanto no ha podido hablar. Sí que lo ha hecho Blanco Lechuk, que se ha convertido, por esa noticia que te decía al principio, en el protagonista de la mañana. Sí que ha hablado aquí atrás el jugador argentino, y Luis Hernández, que veremos a ver cuál es la dolencia o el alcance, el diagnóstico certero y real de esa lesión muscular que se ha producido esta mañana. Estáis a la espera, ¿no? No debe tardar mucho en conocerse. Bueno, ya sabes que las lesiones musculares suelen tener un periodo primero de enfriamiento para poder precisar bien cuál es el grado de rotura, si es una micro rotura. Quizá una primera comunicación en la que se hable de esa lesión muscular, pero luego cuando le hagan las pruebas, efectivamente, hay que esperar un tiempo, y cuando le hagan las pruebas más exhaustivas, valorar el alcance, ¿no?, de esa lesión. Exacto, habrá que esperar a que el club emita un comunicado oficial más o menos con el resultado de esas pruebas, de esa resonancia a la que va a ser sometido. En principio se limitan a hablar de una lesión a nivel de abductores de su pierna, que no sé si la derecha o la izquierda, pero en cualquier caso ahora mismo hay poca información y por tanto está un poco en el aire su participación en el que va a ser su regreso al Molinón, un campo en el que ya defendió los colores del Sporting en temporadas anteriores. Bueno, Dani, para terminar, entiendo que ya poco a poco se va pasando ese cabreo, ¿no?, después de todo lo que sucedió en el Sadar, y ahora pues llega un partido en el que el Málaga quizá no llega en las mejores condiciones por todos estos motivos que estamos mencionando, pero peor llega el Sporting, ¿no? Sí, bueno, esto que veis atrás es la magia un poco del directo. Estamos en la Rosaleda, son algunos de los aficionados que están disfrutando del tour, el museo y del tour del estadio, así que bueno, están disfrutando de la sala de prensa y están ahí en nuestro plano. Pregúntame de nuevo, que me he perdido, Chema. Sí, no, te decía que evidentemente el cabreo, ¿no?, el cabreo después del partido en el Sadar por todo lo que había sucedido, y evidentemente también con la actuación arbitral. Entiendo que ya poco a poco se van calmando los ánimos, pero es cierto que las consecuencias, a pesar de que el comité de competición lo haya suavizado todo, el Málaga sigue teniendo consecuencias muy negativas para este próximo partido, que fíjate qué partido, ¿no?, con un rival que se está jugando tanto también. Y sobre todo en un campo que es muy parecido al Sadar en lo que se refiere a ambiente de primera, también, a que el público va a apretar mucho al colegiado. Ya se están sucediendo diferentes informaciones. Hay un informe más o menos en el Demar que lo pueden leer de cómo es Saguet Uskov, que es el árbitro del próximo partido, que para los malaguistas es un desconocido porque lleva muchos años el Málaga sin jugar en segunda división, y este árbitro lleva 6 temporadas consecutivas en la categoría de plata, en la Liga 1-2-3, por tanto hay una lupa muy importante sobre el que va a ser colegiado del partido contra el Sporting el próximo domingo a las 6 de la tarde. Bueno, los jugadores evidentemente y el propio Málaga y los aficionados tienen que saber que ya no se puede arreglar mucho más, y más aún, o menos aún en este caso después del fallo del comité de competición. Así que centrarse en el duelo del Molinón, centrarse en el partido contra el Sporting, y sobre todo yo creo que todos aprender la lección. Los jugadores no entrar muchas veces en los juegos
de los equipos locales. Creo que influyen mucho en esta categoría por el bajo nivel arbitral, pues cómo aprieten los estadios, que se dejen o no influir los árbitros. Por tanto, va a ser muy importante que el Málaga sepa también hacer valer su condición de local cuando juegue, y lo está haciendo en el campo y también con la presión desde la grada, y seguro que también le va a hacer el Sporting, un Sporting que evidentemente también va a tener su propia guerra interna con esa fractura social que existe entre Baraja y la afición. El Málaga eso lo sabe. Si el Málaga logra adelantarse en el Molinón, sabe que va a haber nervios en contra del entrenador. Así que también puede ser una buena baza para aprovechar. En cualquier caso, como tú decías, olvidar lo que pasó, que ha escocido y mucho en el Málaga, ese arbitraje del colegiado de la Fuente Ramos, pero también saber que ya hay poco que hacer y por tanto hay que construir y seguir hacia adelante, y por segunda jornada consecutiva en un ambiente de primera visitar en este caso al Sporting de Gijón en el Molinón. Sin duda. Gracias, Dani. Un abrazo. Venga, hasta luego. Bueno, pues precisamente el compañero Dani María